Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver un resumen de la entrevista que le hicieron al famoso inversor Stanley Druckenmiller. Nos dará las claves de lo que sucede con los bancos, con la inflación, cómo de probable ve un hard landing o un aterrizaje forzoso de la economía y finalmente nos dirá en caso de recesión en los activos que él se fijaría. Veámoslo. Hace un par de años Druckenmiller iba a la televisión a advertir que estaban usando una de las políticas monetarias más imprudentes que él jamás había visto. En aquel momento la inflación era solo del 2% y era cuando estábamos en campaña de vacunación, por lo que esperábamos una recuperación económica rápida. Y de hecho es la recuperación más rápida que he visto. Aseguraba también que con tanta inyección de dinero no le sorprendió nada la inflación posterior que hubo y también no le sorprendió la posterior burbuja que hubo en torno a las criptomonedas y en torno al mercado de acciones. Si das dinero gratis a la gente durante un año, hará cosas estúpidas. Pero si das dinero gratis a la gente durante 10 u 11 años, hará más cosas estúpidas. A Druckenmiller le sorprendió, sin embargo, que, a pesar de tal recuperación económica, la Fed siguió con el pie en el acelerador. Es decir, siguió comprando deuda a mansalva. Y que las consecuencias de todo eso es lo que estamos viviendo ahora. Asegura también que la Fed se dio cuenta de que cometieron uno de los errores más importantes en la historia y que por eso echaron el freno y subieron los tipos de interés al 5 en el último año y que fue una de las subidas más agresivas que él ha visto. Asegura también que un resultado económico malo, es decir, cuando hay una crisis o cuando hay una recesión, el acto seguido es una burbuja en los activos, y de hecho esto lo podemos ver en este gráfico. Otra de las cosas que le preocupa a Druckenmiller es el tipo de aterrizaje que vamos a tener y del que tanto estamos escuchando hablar. Si va a ser un hard landing o un soft landing. Para el que no lo sepa, un hard landing sería un aterrizaje forzoso y sería que la Fed se viera obligada a que ya hay una recesión y que se vea obligada a bajar los tipos de interés rápidamente. Al contrario de un soft landing donde la inflación ha ido bajando y la Fed puede ir bajando los tipos de interés gradualmente sin que la economía se resienta demasiado. Druckenmiller aseguró que los soft landing siempre fueron precedidos cuando la Fed usó políticas proactivas, al contrario de cuando las usó reactivas. Y aquí no lo dice muy claro, pero está dando a entender como que la Fed está siendo más bien reactiva a proactiva. Asegura que no sabe cómo será este aterrizaje, pero que si miras sectores como la vivienda, como el consumo, se ven sectores sólidos. Pero que si miras los sectores como el transporte, que es un indicador adelantado que él usa, ve señales de debilitamiento. Si miras el stock market, todavía hay liquidez y por eso muchos activos todavía siguen estando caros. Preveo que la inflación bajará al 3% en los próximos 6 u 8 meses. Pero ahí es realmente cuando veo que las cosas se pondrán difíciles de predecir, porque es un año electoral y al gobierno no le conviene acabar con una recesión, por lo que pueden llegar a levantar el freno antes de tiempo y no tener el comportamiento deseado en la economía. Lo que sí sé es que el futuro se va a decidir a partir de ahí. Asegura también que no será como 2008, pero dice lo siguiente. La mayoría de los bancos tienen los balances deteriorados, por lo que si se le acumulan pérdidas en los bienes raíces, en las tarjetas de crédito, etc., que es lo que pasa normalmente en una recesión, y a eso le sumas que han tenido una de las subidas más rápidas de los tipos de interés, sería bastante ingenuo pensar que no pasará algo gordo. Aquí ve un símil con lo que ocurrió a finales de los años 70 y cree que el petróleo lo hará bien, las materias primas también y el cobre debido a la demanda que hay con los vehículos eléctricos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. La vivienda es uno de los sectores donde él miraría porque cree que va a haber buenas oportunidades en caso de que haya una recesión. En la biotecnología, que a pesar de que tuvieron un rendimiento bastante pobre en estos últimos 2 años, están avanzando muchísimo con las vacunas contra el cáncer. Es decir, cogieron esa experiencia que cogieron cuando fue la época del COVID y reutilizaron esa fórmula que es la fórmula del ARN. Yo no soy ningún experto en eso, como es evidente, pero se ve que reutilizaron esa forma de hacer las vacunas para hacer vacunas contra el cáncer y contra otras enfermedades mucho más letales de lo que fue el COVID. Y como es evidente, esto va a ser muy lucrativo para las farmacéuticas y laboratorios en general. Finalmente, el otro sector donde va a mirar es en la IA. De hecho, él tiene en cartera a Microsoft y Nvidia.
Él cree que si hay una recesión, el precio de estas acciones caerán porque actualmente están a valoraciones muy exigentes, pero está claro que ahí está el futuro y ahí es donde va a estar el beneficio en los próximos años. Desde mi punto de vista, no sería descabellado pensar de que se esté formando una burbuja en torno a estas acciones. Es decir, que haya demasiado hype, que haya demasiada euforia en cuanto a Nvidia o en cuanto a Microsoft y que ocurra algo similar a lo que ocurrió con las .com a finales del año 2000. ¿Vosotros qué opináis? Chicos, estamos aquí en la página de TKR y vamos a ver a qué valoración están Microsoft y Nvidia en la actualidad. Bien, entonces nos vamos a Valuation. Ya tenemos aquí el PER y fijaos cómo en los últimos 10 años su PER medio fue de unas 23,4 veces y en la actualidad está a 29. No es excesivamente caro, pero bueno, o sea, está ya un pelín exigente. Sin embargo, si nos vamos a Nvidia, vamos al PER, fijaos cómo de media está a 32 veces y sin embargo en la actualidad está a un PER de 62, lo que sí es bastante exigente. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.